Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos en nuestra segunda sesión de este evento tan importante y contamos con la presencia de un maestro del derecho constitucional, un especialista en argumentación jurídica. Hoy está con nosotros. Vamos a recibir al doctor Fernando Delgado Alvisuri. Doctor Fernando, muy buenas tardes, buenas noches ya, y bienvenido a esta actividad académica. Adelante. Gracias, muy agradecido, licenciado. Bueno, muy buenas noches con todos. Un gusto esta segunda sesión del este taller de argumentación e interpretación. Bueno, los amigos de la Corte Superior de Justicia de Cañete, entiendo. Bien, la sesión pasada, el día, creo que ha sido día viernes, semana pasada, no tuvimos solución de conflictos constitucionales. Recordemos que habíamos visto en un momento lo que significaba el tema de la interpretación como actividad, como producto. Y luego de ello analizamos muy brevemente los distintos tipos de interpretación que cabría en el aspecto jurídico, la interpretación dando respuesta a qué significa interpretar, para qué se interpreta, quién interpreta, cómo se interpreta, y una discusión interesante sobre reglas y principios, ¿no? Digamos, citándolo al profesor Robert Alexi y también al profesor Ronald Working. Y luego de ello, recuerdo que analizamos y los criterios orientadores, ¿no? Que son básicamente conceptos que son aplicables a todo tipo de actividad de carácter judicial. No es solamente no es únicamente una actividad aplicada en materia constitucional, sino en la medida en que ese tipo de interpretación mejora o amplía los conceptos del derecho, creo que debería ser aplicado con todo en la medida en que cumple con dos condiciones, el elemento fructuoso y el elemento previsor. Y luego de ello habíamos visto, si mal no recuerdo, dos métodos importantes en materia, dos métodos importantes de resolución de conflictos en materia constitucional. Uno era el test de proporción y el otro era la ponderación. De ahí nos habíamos quedado, creo, para citar ya la segunda parte de la clase, hablar acerca de la motivación, los estándares de motivación en general, resoluciones judiciales y de cualquier acto administrativo. Así que vamos a terminar la sesión en la clase y entonces de ahí pasaremos a hablar acerca del tema de la motivación como actividad y cuáles son los estándares de la motivación en general. Bien, solamente digamos, para enfocarnos un poco en el tema. Habíamos hablado de dos mecanismos importantes para la solución de conflictos y que históricamente la técnica de la proporción ha sido entendida por el Tribunal Constitucional como un principio general de derecho. Un principio que alude al correcto ejercicio de derechos, principios, a un conflicto de principios contra principios y no derechos contra derechos. Esto, digamos, esta nueva incorporación es básicamente novedosa en materia de los tribunales de proporción, también a derechos frente a principios y viceversa. Entonces es una ampliación del TS en la medida que tiene por finalidad reducir ostensiblemente el margen de discrecionalidad de la capacidad de sanción, restricción y o limitación por parte del Estado. Entonces es un tema realmente, digamos, complejo, sumamente amplio. Al lado de la clase pasada que estos temas yo generalmente los citaba en 3 o 4 sesiones y es todo un módulo de argumentación, de interpretación. Sin embargo, el test de proporción, debo señalar de manera muy general, tiene pues varios enfoques en materia de la jurisprudencia del TC. El Poder Judicial sí tiene su método, tiene su método de resolución de conflictos. Ellos usan otros parámetros. Pero cuando se trata de derechos fundamentales, que duda cabe que la pauta
argumentativa este test, que es una suerte de digamos, argumentación basado en etapas o en premisas que deben darse en determinado orden, está enfocado a resolver conflictos de derechos fundamentales. Bien, y entonces decía que el Tribunal Constitucional ya ha asumido varias posturas al respecto, ha asumido varias posiciones, y una de ellas es este llamado test de complementariedad, a partir de la fundamentación y reconocimiento constitucional del principio de la proporcionalidad como un principio general del derecho. En esta sentencia, la STC 0010-2002 ANTC, el tribunal había hablado de este, que es un test de pluralidad complementaria, en el sentido que confluyen en él un conjunto de elementos como, por ejemplo, es el principio el entender la proporción, el entender también la razonabilidad, ¿no? Y la proporcionalidad in situ sensu, que son tres contenidos que al final confluyen en la elaboración de este test. Es un primer criterio. Un segundo criterio también fue en este mismo orden de ideas, de que el tribunal también asumía de que el test de proporción básicamente debería ser una ponderación de la ponderación. Acerca de eso, ¿no? Que el test de proporción era una ponderación de la ponderación, criterio establecido en el caso Ambeg versus Bacus, expediente 1209, en la que el Tribunal Constitucional incorpora el test de proporción como un elemento fundamental del debido proceso. El debido proceso como institución general en materia. Entonces, hay dos posibilidades. O entendemos el test de proporción como un principio general, o también lo entendemos como una ponderación de la ponderación. Es lo que había planteado el tribunal en su momento. Una tercera posición es la que se establece cuando el tribunal asume este caso, la calle Las Pisas, ¿no? El caso que involucra una demanda planteada contra la municipalidad de Miraflores, promovida por vecinos y principalmente conductores de locales comerciales que cuestionaban vía un proceso constitucional el hecho que la municipalidad había reducido el horario de atención y ello, a entender de los demandantes, afectaba pues el derecho al trabajo, a la empresa y demás derechos en materia económica frente a lo que propugnaba la municipalidad, que era garantizar el orden público. Entonces ahí el tribunal ya, digamos, elabora una nueva posición, llamado test de intensidades, ¿de acuerdo? En la cual se contraponen básicamente las variables, básicamente variables de intervención versus el grado de satisfacción. Es decir, la medida aplicable en el caso en concreto será válida en la medida en que la afectación del otro bien en conflicto no se convierta en impracticable. Por eso se dice de intensidades, no es un test de intensidades. Entonces aquí el tribunal en este caso, bueno, dice, claro, a mayor protección de un derecho, menor protección del otro. Entonces hay privilegio de un derecho frente a otro. Pero este examen tiene que hacerse, digamos, en un caso en concreto y no en abstracto, porque los pesos específicos no siempre responden a un estándar. Es decir, siempre la libertad de trabajo va a ser más importante, por ejemplo, va a ser más importante que la libertad, que la seguridad ciudadana, por ejemplo. No siempre esos conceptos son, digamos, absolutos, sino deben ser, digamos, comprendidos en cada caso en concreto, de acuerdo a un razonamiento en específico. Tan importante es este tema y que trasciende el ámbito constitucional, que, por ejemplo, muchos casos que se han presentado el día de hoy en pandemia, digamos, podrían resolverse mediante esta suerte de argumentación, ¿no? O retórica. Por ejemplo, cuando en pandemia nosotros se nos restringió ostensiblemente la capacidad de tránsito, ¿no? Pero se hizo con un fin. Se hizo con un fin. ¿Y el fin cuál fue? El fin fue garantizar la salud pública. El fin fue
mejorar la posibilidad del Estado para enfrentar una situación de pandemia o de generalización de la enfermedad del COVID. Y eso afectaba pues el elemento del trabajo, de la circulación, en fin, una cantidad bastante amplia de derechos fundamentales. ¿Cómo se puede resolver ese conflicto? Sobre la base de una proporción, sobre la base de la razonabilidad, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando en materia laboral, en ese sentido se dijo, ¿no? Por ejemplo, en materia general, ¿se acuerdan ustedes de esa medida que adoptó el Estado que dijo, en Lima principalmente, que dijo, ¿no? Esta medida absurda que determinados días iban a salir hombres y determinados días iban a salir mujeres, ¿no? Entonces, ese conflicto también se resuelve por un test de proporción. O, por ejemplo, el hecho de la vacunación, que es un tema también importante, no solamente acá en el Perú, sino en Europa, que ya estamos atravesando, digamos, una fuerte resistencia con respecto a la obligación de la vacunación. Algunos dirán, sí, pues, ¿qué cosa es más importante, la salud pública? O en todo caso, es más importante garantizar este espacio íntimo de decisionismo o de voluntad de no quererse vacunar. Entonces ahí hay que ver, digamos, esta suerte de proporción. Afectamos, garantizamos uno para proteger el otro. Pero esto no se da de manera absoluta, pues definitivamente, no se da de manera absoluta. Finalmente, para ver otro caso bastante, digamos, frecuente y actual, por ejemplo, que algunas regiones digan, ¿no? No vamos a permitir, por ejemplo, el ingreso a centros comerciales si es que la persona no se vacuna, si es que no muestra una cartilla con las 3 dosis, con su esquema de vacunación. O sea, que se privilegia ahí el tema de la salud pública versus digamos, el libre tránsito o el acceso a lugares públicos. Entonces, el test de proporción no es únicamente un tema en el cual se resuelvan derechos fundamentales, sino una gran cantidad de temas en el ámbito judicial, en el ámbito administrativo también. Cuando se aplica una sanción hay que tomar en cuenta este test de proporción también, porque, digamos, en esencia, esa proporción lo que busca entonces es restringir ostensiblemente el margen de discrecionalidad que tiene el Estado cuando castiga, cuando restringe, cuando limita. Entonces, quería hacer yo esa precisión que a veces mucho se confunde con el llamado test de ponderación. Y no es lo mismo. Tiene algunos elementos, digamos, en común. El otro tema vinculado a la calle de las Pizzas, que es el tema emblemático, es este que está acá, que dice, bueno, en el sentido, a ver, vamos a ver qué más temas hay acá, perfecto. Y el otro tema es la ponderación. La ponderación es una fórmula también de resolver conflictos en materia constitucional. Así que veamos uno por uno, y eso es lo que yo quería al final, establecer una suerte de correlación de intensidades para ver en un caso práctico cuando una medida puede ser considerada como constitucional y cuando es una medida inconstitucional, con casos muy prácticos. Solamente repasemos o recordemos. A ver, el tema del test de proporcionalidad. Y para eso, para el tema del test de proporcionalidad, vamos a utilizar entonces este caso que tiene que ver, aquí está, el test de proporción. A ver, el test de proporción que tiene que ver con este caso, que ya lo habíamos señalado, y que es un caso que se dio en la ciudad de Huaura, Distrito Judicial de Huaura. Entonces, aquí vamos a aplicar, en este caso vamos a aplicar la proporción, el test de proporción, ¿de acuerdo? Bien, para aclarar el tema, lo había dicho la semana pasada, y es un tema extraído específicamente de la jurisprudencia constitucional. Acá tenemos un caso de este señor, que es el señor Flores Llerena, caso de Flores Llerena, un habeas corpus, en el cual este señor cuestiona la actitud, cuestiona la medida de un juez y un fiscal al interior de un proceso penal por violación. Tanto el juez como el fiscal habían convenido de que el señor, en la medida que estaba inserto en esta investigación penal, él debería entonces someterse a un examen de ADN. Un examen de ADN para determinar el nexo de causalidad, ¿no? Efectivamente, si él participó activamente en el hecho de la violación, lo cual nos parece correcto, a priori nos parece correcto. Sin embargo, vean ustedes, acá están los datos, ¿no? Se da en una investigación, la Fiscalía solicita al juzgado
inteligencia. Entonces, pero ¿qué es lo que motiva el reclamo del demandante? Que el demandante se le obliga de manera compulsiva a tomarse la prueba, el examen de ADN, pero no por hisopo, sino no por hisopo ni cabello, sino por una prueba de semen. Hizo ello porque consideraba que no era lo debido, y aparte él en su decisión dijo que tenía problemas de salud y que bueno, que el método no le garantizaba una correcta extracción de este líquido seminal. Y entonces lo que obliga de que el juez y el fiscal convienen en emitir una decisión mucho más intensa de restricción de libertad, y había ordenado entonces una medida, repito, mucho más intensa para él. Ello motiva entonces que el demandante plantee un habeas corpus, señalando que efectivamente se está violando acá el derecho al debido proceso, a la intimidad y a otros principios y valores constitucionales. Un tema ciertamente interesante, uno de los primeros años. Los actos de intervención corporal suponen una evidente restricción del derecho a primer criterio, ¿de acuerdo? Y uno de ellos, que duda cabe qué cosa es el de la intimidad personal. En consecuencia, existiendo una restricción de derechos fundamentales frente a una medida tal como es el Ministerio Público o el juez, se hace necesario aplicar el test de proporción, ¿de acuerdo? Aplicar el test de proporción. Y en ese sentido, entonces, aplicaremos el test de proporción. Entonces, ¿cuál es el test de proporción? En ese orden. Sí, no sé si podemos silenciar el micro, por favor. No sé quién tiene un micro abierto. ¿Cuál es la otra etapa que hay? Al la segunda, que también, como se logra apreciar, totalmente vendida. Bien. Sin embargo, así es, desde la línea negra, que divide una etapa con otra, esta es la cuarta y esto es lo otro que le estaba comentando. Licenciado, no sé si podemos silenciar al micro que está... Indicada, de repente, si podría haber visitado un poco más temprano. Hasta el fondo, hasta el fondo. Doctora Castañeda, apague su micrófono. Ya está, creo, ¿no? Ya está. Vamos a silenciar entonces. Vamos a silenciar. Perfecto. Listo. Bueno, mil perdones por la interrupción. Perfecto. Entonces yo les decía que, a ver, un segundito. Les decía que, perdón, un segundo. Claro, un segundo, se me fue la señal. Segundo, ¿qué ha pasado? Un segundo. Me está yendo la señal. Un segundo. No sé. Bien, ahora sí. Ahora sí se ve. ¿Se está viendo? Por favor, confirmen. Se ve, doctor. Perfecto, gracias. Entonces les decía, por Flores Llerena, entonces es necesario aplicar el test de proporción, ¿no? Entonces es una estructura que va en un orden establecido y que va en términos positivos, es decir, las dos posibilidades, términos positivos o términos negativos. Si la situación se incumple, entonces definitivamente el test ya no puede proseguir y por tanto la medida es abiertamente arbitraria y por tanto si es arbitraria es inconstitucional, ¿de acuerdo? Entonces debe haber un pronunciamiento con respecto a esta medida que es ciertamente que esta medida que es abiertamente inconstitucional. Entonces, el primer examen del test
es este llamado test de idoneidad. ¿De acuerdo? Aquí está, el de acá. Es el test o el subprincipio de idoneidad. Muy simple, en el caso en concreto. La idoneidad consiste, como dice acá en esta filmina, consiste en la relación de causalidad de medio a fin entre el medio adoptado y el fin propuesto. Es decir, se trata de un análisis de una relación medio-fin. ¿Cómo se interpretaría esto? A ver, no sé si alguien quiere participar, porque estos temas vamos también a discutirlos. ¿Cómo aplicar medio fin? ¿Alguno quiere participar o no? Estos temas, digamos, propios de la dinámica judicial, ¿no? ¿Cómo es que nosotros analicemos algunos de los presentes? ¿Mm? A ver, ¿cómo es que aplicaríamos este test, este primer nivel de test? Este primer nivel de test, ¿cómo es que lo aplicaríamos? Aplicando el concepto de medio fin, ¿no? Y si la idoneidad consiste en una relación de causalidad de medio a fin, ¿no? El medio adoptado y el fin opuesto. ¿Cómo es que se aplicaría esto? ¿Cómo? O sea, el medio, el criterio del tribunal les dice, claro, el medio será válido en la medida en que el fin propuesto sea válido. ¿De acuerdo? El medio será válido en la medida en que el fin propuesto sea válido. Ahora, el medio es válido, o sea, el obligar a una persona a someterse a un examen de ADN bajo determinada modalidad. O sea, ya no por la extracción de semen, ya no por la extracción de un ADN en términos normales, sino una medida extrema. Entonces, digamos en apariencia, esta medida entonces no resulta siendo inidónea. Por lo tanto, desde una primera concepción entonces, no estaría entonces, digamos, digamos, no estaría superando la primera etapa del test. Por esa razón entonces, yo diría, claro, acá terminamos el test y la medida es abiertamente, ¿qué cosa es abiertamente inconstitucional? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el segundo concepto? Sería, ¿estamos de acuerdo o no con respecto a esa medida? El examen de idoneidad. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué dicen ustedes? Ya, ¿qué dicen ustedes? ¿Estamos de acuerdo con esa medida o no? O sea, de que digamos, esta primera etapa del test no se cumple, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? El medio no es el idóneo, ¿de acuerdo? El fin puede ser el válido, pero el medio no es el idóneo. Así que no su idoneidad. Entonces, tengo problemas con mi cámara. En todo caso, ahorita lo arreglamos. Estamos de acuerdo de que esta primera etapa del test no se ha visto superado. Más bien todo lo contrario. La medida de por sí es idónea porque del medio no es el idóneo, pues. Y el fin propuesto sí es válido. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, digamos, en términos generales, acá deberíamos terminar el test. Pero bueno, en relación de medio a fin, el medio adoptado y propuesto, y entre el medio adoptado y el fin propuesto, es decir, da un análisis de una relación medio a fin.
Perfecto. ¿Cómo entendemos este segundo? El segundo nivel del test. Busca examinar si existen otros medios alternativos al octavo que sean menos gravosos o al menos que lo sean en menor intensidad. Se trata de una relación de medio-medio, esto es una comparación entre medios, el octavo y el clara, ¿no? Existían medios alternativos menos gravosos, menos invasivos para determinar, para llegar al fin para llegar al fin del proceso, sí. ¿Y cuál era? Aquellos que el demandante efectivamente había solicitado que se apliquen, ¿no? Es decir, los métodos normales, pues el hisopado, el examen de cabello, y no esta medida pasiva, ¿no? Entonces, menos invasivos, menos preguntarse por el segundo paso tampoco lo cumple. Es decir, el caso en concreto tampoco satisface este segundo test, ¿de acuerdo? Tampoco satisface. Bien. En este caso, entonces, diremos que la medida perfecto, es abiertamente inconstitucional. Perfecto. La segundo, el tercer nivel del test, salvo que haya algún criterio al respecto, ¿no? Algún punto de vista contrario al respecto, una opinión. El tercer nivel, que es el más importante, que es el llamado su principio de proporcionalidad en sentido estricto. Aquí lo que se busca es una suerte de relación, ¿no? Debe establecerse sobre la base de una comparación entre el llamado grado de realización y optimización del fin y la intensidad de intervención en derecho. Quiere decir que a mayor nivel de afectación, a mayor nivel de protección del otro derecho. ¿De acuerdo? Y se establece, como dice acá, una relación estrictamente proporcional. Cuanto mayor la intensidad de la intervención o afectación, tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización del fin constitucional. Quiere decir que el fin constitucional debe verse ampliado, claro, ampliado, mejorado, pero que el medio escogido no sea pues sumamente afectante, gravoso, invasivo, ¿no es así? Entonces, ese es el famoso test de la proporción. A partir de eso, entonces, podemos identificar algunos criterios. Finalidad: haber ordenado la intervención corporal del ADN. Finalidad: garantizar el interés público en la investigación del delito y, en consecuencia, no dejar impune la comisión. Perfecto, el fin es válido. Definitivamente el fin es válido. Pero el medio optado no resulta siendo el válido. Entonces, en esta medida creo que encontramos encontramos una razón determinante para establecer de que esta medida es abiertamente inconstitucional. ¿De acuerdo? El examen de necesidad, acá tenemos igualmente, ¿no? Este colegiado advierte que en el caso en concreto, el recurrente viene siendo investigado por la persona mecanismos que puedan brindar los mismos resultados. Eso es lo que dice el juez y el fiscal, cosa que no, ciertamente no consideramos correcto, ¿no? Y entonces, y finalmente, con respecto al test de proporción, en ese senso, el tribunal dice, es por lo menos equivalente que forma parte de la esfera privada del demandante. O sea, en otras palabras, el caso resulta siendo sumamente claro. Algunos temas ya, digamos, entra en confusión la proporción con la
A ver, veamos ahora qué significa la ponderación y presentemos algunos ejemplos, algunos cuadros que hemos traído para una mejor comprensión. A ver, veamos. La ponderación, ¿qué significa básicamente? Una labor, un ejercicio, es determinar los pesos específicos de los principios o derechos en un eventual conflicto. Esa es la ponderación. Ponderar viene de este vocablo, ¿no? Pondus, que significa sopesar o pesar. Eso significa ponderar. Pero ¿qué diferencia hay entre ponderar y finalidad? Determinar eso, la proporción tiene por finalidad determinar el grado de afectación, el grado de protección de un derecho y el grado de protección del otro, en una situación, digamos, determinada. Esa es la finalidad, o sea, hay diferencias, no es lo mismo. Aunque ciertamente algunos dicen que la segunda regla de la ponderación es básicamente un examen de proporcionalidad, ¿no? In stricto no necesariamente como vamos a ver más adelante, como vamos a hablar. Perfecto. Veamos entonces cuál es esta forma de ponderar y lo vamos a hacer sobre la base del caso que habíamos señalado. El caso, ¿se acuerdan de Calle y las Pizzas, no? Ahora tenemos el Calle y las Pizzas, aquí está. Recordemos cuál era el antecedente, que lo vimos hace un rato. Esta demanda que se plantea contra la municipalidad con la finalidad de que se deje sin efecto este nuevo horario de actividades, ¿no? La municipalidad dijo, bueno, y se acabó el asunto por un tema de seguridad y por un tema de garantizar el orden público. El motivo entonces que los comerciantes de esta calle de las Pizzas en Miraflores eran la demanda. Esos son los derechos de la misma. Entonces tenemos dos derechos constitucionales, o sea, los dos son derechos fundamentales, por lo tanto, hay que romper ese empate, pues, y proteger uno, porque la decisión judicial no puede menos de pronunciarse sobre uno con respecto al otro. No puede decir, bueno, no puedo resolver esta controversia, no, tiene que resolverse. Entonces, para eso aplicamos, ¿qué cosa? El tema de la ponderación. Y la ponderación, entonces, la aplicamos mediante leyes. 3 leyes de la ponderación. ¿De acuerdo? La primera ley es la ley de la ponderación. La tercera son las llamadas reglas de la argumentación. En este caso también veamos entonces cómo queda este caso. Bien, entonces tenemos este caso y tenemos que resolver por ponderación. Entonces, digamos, aplicamos la primera ley, ¿de acuerdo? Repito nuevamente, este mecanismo tiene que aplicarse en abstracto y en concreto. En el caso en concreto y no en abstracto. De manera general, siempre. No es definitivo, no es determinante. En cada caso en concreto, tendremos que determinar el peso específico. Bien, la primera etapa es esta, ¿no? La famosa ley de la ponderación. Dice, según la cual, cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. ¿De acuerdo? Perfecto. Nuevamente repito. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de las. Eso es básicamente la regla, la tercera regla del test de proporción. Es decir, aquí estamos frente a nuevamente un elemento de intensidades. La afectación de uno a mayor proporción, a mayor afectación de uno, menor protección del otro. ¿De acuerdo? Repito nuevamente. A mayor protección de uno, menor de. ¿Qué estamos privilegiando? Estamos privilegiando la seguridad ciudadana. Perfecto. Estamos optimizando ese derecho fundamental. ¿En desmedro de qué? En desmedro del derecho al trabajo. En desmedro de la actividad económica. Entonces, protegemos uno para desproteger el otro. Esa es la primera regla de la ponderación. En el caso de la calle y las pizzas, estamos protegiendo el orden público y estamos desprotegiendo de alguna manera, en el caso en concreto,
el derecho a la contratación, el derecho a la, digamos, a la actividad económica. Primer paso. Segundo paso. Este segundo paso ya se define la importancia en sentido contrario, ¿de acuerdo? Dice, ¿en qué sentido? Dice, debe definirse si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación o no del otro. Repito nuevamente. Debe definirse si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica. Nos dice, claro, dice, debe responder a una suerte de una tabla en la cual se adjudican determinado tipo de intensidades. Dice, claro, Alexi plantea, dice, que ambos pueden alcanzar la conmensuralidad mediante la referencia a una escala tiátrica. Grave, moderada y leve. Claro. Segundo paso de la acción, que tiene que jugarse en sentido contrario. Es decir, es parecido al primero. Es parecido al primero, pero con una diferencia. Y la diferencia está en que la afectación de este uno, ¿de acuerdo? La afectación del derecho a la libertad de empresa no debe convertir en impracticable el hecho. Es decir, la intensidad de la restricción no debe ser tan intensa, no debe ser grave, sino debe ser leve para que no deba ser considerado como inconstitucional. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasaría en el caso? Vamos a plantear algunas situaciones. ¿Qué pasaría si la medida, en vez de establecido, por ejemplo, hasta las 8 de la noche, hasta las 10 de la noche, sea, por ejemplo, hasta las 8 de la noche? O sea, las calles Las Pizzas abren a las 9 de la mañana y en un principio estaban atendiendo hasta las 2 de la mañana. Pero entonces la municipalidad dice, no, perfecto, vamos a ser mucho más estrictos y exigentes